La triquinelosis o triquinosis es una enfermedad parasitaria de tipo zoonótica, es decir, es una enfermedad propia de los animales transmitida al hombre, que afecta a una gran variedad de mamíferos, tanto domésticos como silvestres. Esta enfermedad es causada por parásitos nematodos del género Trichinella. El nombre Trichinella proviene del griego trichos, que significa pelo. Esto hace alusión a las larvas del parásito causantes de la enfermedad, que son de apariencia muy fina como los pelos, los cuales fueron denominados triquinas, esto por su descubridor Richard Owen. Hay 8 especies de este género, y aunque el ser humano es sensible a la infección de todas las especies del parásito, la más importante es Trichinella spiralis, que afecta a ratas y porcinos, del cual, por el consumo de estos últimos, esta enfermedad es de importancia clínica. La trichinela está presente en todos los continentes. La mayoría de las 8 especies tienen una amplia distribución geográfica. Solo unas cuantas están localizadas en áreas determinadas y afectan a animales específicos. Trichinella spiralis se distribuye en regiones cálidas y tropicales, con presencia de animales silvestres y domésticos. La enfermedad es más común en países donde se consume con frecuencia el cerdo. Pueden ser en países como China o muchos países de Europa, que por ser tradición los locales comen mucho de esta carne. La vía de infección de Trichinella spiralis es oral. Se propaga por el consumo de carne infectada o productos a base de la carne infectada. Se transmite entre los animales por predación o ingestión de desperdicios. En el caso de los cerdos, por alimentación con sobras de carne o productos de carne sin cocer o por comer ratas. Y en el hombre, se infecta por el consumo de carne o de productos a base de carne insuficientemente cocidas, procedentes de algún animal infectado. Normalmente este es el cerdo. La fase infectante de este parásito es la larva, que también se le conoce como larva muscular. El parásito es de forma cilíndrica y de vela delgada en ambas porciones. Se pueden identificar 3 estadios: estado adulto, dividido en hembras y machos, larvas recién nacidas y larvas de músculo infectadas o larvas infectadas. Las larvas infectantes enquistadas en músculos son hialinas. Se encuentran enrolladas en espiral en lo que se conoce como célula nodriza. Del enrollamiento típico de la larva se deriva el nombre científico. Estas tienen vaina elipsoidal que la cubre. Su eje longitudinal es paralelo a las fibras musculares y están rodeadas por una capa de reacción celular. En el interior de las células, el parásito no permanece inmóvil, sino que realiza movimientos lentos anteposteriores y su extremidad anterior oscila constantemente, como explorando el microambiente que éste está rodeado. Anatómicamente, Trichinella spiralis está constituida por 2 estructuras: el tubo externo, formado por la cutícula, y el interno, formado por el esófago. Entre estas 2 estructuras se encuentra el espacio pseudoaceromado. El esófago, en su parte posterior, que es glandular, se encuentra constituido por esticosomas, los cuales corresponden a glándulas exócrinas constituidas entre 45 a 55 esticocitos, cuyos productos antigénicos se descargan hacia la luz del esófago y de ahí al exterior del parásito. Los adultos son gusanos pequeños y delgados, con tono blanco y cremoso. El macho mide entre 1.4 a 1.6 milímetros de longitud, por 40 a 60 micras de ancho. Sus extremidades anterior y posterior son muy delgadas. Se le identifica cuerpo cuticular o cutícula abierta, abertura oral, anillo nervioso, esticosomas, intestino medio, intestino posterior y una cloaca en la última porción. Posee vesículas seminales, además de 2 pares de papilas genitales. Tiene un solo testículo, con espermatozoides no flagelados de 2 a 3 cromosomas. Por otro lado, la hembra mide aproximadamente 3 milímetros de largo por 30 a 36 micras de ancho. Esta es más grande que el macho. La porción anterior termina en una punta y la posterior es más ancha. La vulva se abre en un cuartil de distancia del extremo anterior. En la porción ventral, la vagina se extiende en la parte posterior hasta el útero, que contiene en su porción anterior larvas y huevos. En la región posterior, atrás del útero y cerca de la abertura anal, se encuentra el ovario, que produce óvulos con 3 cromosomas. Las larvas recién nacidas miden 120 micras de longitud por 7 micras de diámetro y tienen un conjunto de células quizás germinales, pero no poseen órganos. Las larvas recién nacidas representan la fase de invasión al músculo. Se piensa que estas larvas poseen un estilite en la parte anterior del esófago con el
cual puede penetrar a las células musculares, ya que el sitio de penetración muestra rasgos de desorganización como si se tratara de un proceso mecánico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la penetración de las larvas de Trichinella spiralis se lleve a cabo por medio de procesos enzimáticos. El ciclo de vida va a comenzar cuando una persona ingiera carne infectada con las larvas enquistadas de Trichinella. Debido a esto, las larvas se van a liberar de los quistes y estas van a poder llegar al intestino delgado. A nivel del duodono, las larvas van a invadir el epitelio columnar y la lámina propia del intestino. Y tras unas 30 horas después de la infección aproximadamente, la larva madura va a poder llegar a su estadio adulto. Posterior a esto, la hembra y el macho van a invadir muchas más células epiteliales de la mucosa y es ahí donde van a formar su nido y se lleva a cabo la cópula. Aproximadamente al 8º día después de la infección, la hembra va a liberar a las larvas recién nacidas y estas larvas recién nacidas van a poder alcanzar la circulación linfática, pasando por el corazón y desembocando principalmente en las células musculares del pulmón. Después de esto, la larva va a invadir a los miocitos y dentro de esto se va a desarrollar hasta poder alcanzar su estadio denominado larva muscular. El miocito va a sufrir recambios en su estructura para poder albergar en su interior a la larva. Esta estructura también se le conoce como quiste, como cápsula o célula nodriza. Cuando se llega a formar ese quiste o esa célula nodriza, la larva en su interior va a detener su desarrollo y no lo va a activar hasta que pueda encontrar un nuevo hospedero. Y así el ciclo se termina de completar cuando se ingiere la carne infectada con los quistes de Trichinella. El cuadro clínico comienza de los 5 a 10 días previos de la infección. En el periodo de incubación, que es cuando las larvas son liberadas, que llegan a madurar y que penetran las células de la mucosa, justo en ese momento el paciente manifiesta pérdida de peso, mala digestión, náuseas, vómito, diarrea, dolor e incluso inflamación intestinal. En el periodo de migración, que es cuando las larvas migran hacia el tejido muscular, se ha descrito que el paciente tendrá inflamación de ganglios linfáticos, fiebre intermitente, edemas y dolores musculares. Y en el periodo de encapsulación, que es cuando la larva infecta los miocitos para poder formar los quistes, el paciente tendrá deshidratación, mialgias, dificultad para respirar e incluso llegará a tener parálisis. En el diagnóstico de la triquinelosis no se utilizan los métodos coproparasitoscópicos convencionales, ya que estos no suelen poner en evidencia a este parásito, pero las pruebas serológicas son una muy buena opción para su diagnóstico. Tal es el caso de la prueba ELISA, que detecta anticuerpos en sangre contra este parásito. Las biopsias de tejido muscular también se suelen utilizar para la confirmación y el hallazgo de este parásito. Patogenia de la infección por larvas. La infección por larvas de parásitos, como la trichinela, ocurre generalmente tras la ingestión de carne cruda o mal cocida contaminada con quistes larváricos. Este parásito es responsable de la enfermedad conocida como triquinosis, que afecta principalmente a los músculos del cuerpo humano. Efectos en el cuerpo humano. La fase intestinal del día 1 al 7 post-infección, las larvas ingeridas se liberan en el intestino y se convierten en gusanos adultos. Fase de migración larvárica del día 7 al 14, las larvas recién nacidas ingresan al torrente sanguíneo y migran hacia los músculos. La fase muscular de la semana 2 a 6, las larvas invaden las fibras musculares donde se encistan formando quiste. Mecanismos del daño en el músculo. 1. Invasión. Las larvas penetran las fibras musculares estriadas, especialmente aquellas con alta actividad metabólica. 2. Encintamiento. Forman quistes dentro de las fibras musculares, interrumpiendo su función normal. 3. Respuesta inmune. Los macrófagos atacan los tejidos dañados, liberando mediadores inflamatorios que intensifican el dolor e inflamación. Tratamientos de parasitismo. Medicamentos más comunes, albendazol y mebendazol. Ambos medicamentos actúan eliminando los parásitos y previniendo su reproducción en el cuerpo humano. Manejo de síntomas. Para aliviar molestias como dolor abdominal, analgésicos, hidratación oral y soluciones de rehidratación oral. Para náuseas o vómitos, antieméticos y medicamentos como metoclopramida.